Decíamos que en esta construcción que hemos titulado Dios sigue siendo Dios y habita en su palabra, hemos ido fragmentando la construcción de una manera pedagógica para que no sea algo que nos llene de conocimiento, sino que sea algo que nos permita estar de una manera ordenada, profundizando en el conocimiento de Cristo. Así que vamos a continuar con esta construcción. Seguramente hagamos hincapié o retrocedamos un poco sobre las otras tres partes, los otros tres fragmentos de la construcción, pero todo es uno, así que si ven que retrocedo y vuelvo, es solamente para tomar impulso, es para que quizás los rezagados, quizás la memoria juegue una mala pasada y no nos permita recordar de algunas cosas, pero es simplemente para eso. Vieron que la mente se acostumbra a que siempre todo nuevo, y en esto de vivir en la novedad nos perdemos de profundizar en lo concreto, en lo real. Y la realidad de Dios es que Él busca que sus hijos que han entendido continúen entendiendo y profundizando en el entendimiento de Cristo. Y si para eso es necesario retroceder un poco, lo haremos. Sí, amado, pero como les dije, es un retroceso para tomar impulso hacia lo que vamos a estar haciendo. Yo puedo ver la palabra que rompe todo lo que se le interponga. Y a veces para romper algo hay que tomar un impulso para salir con más fuerza. Eso es lo que está produciendo la palabra en este tiempo en todos y cada uno de nosotros. Estamos tomando impulso para proyectarnos con la velocidad que el Padre determinó que nos tengamos que proyectar en este tiempo y como generación. Los voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias, que puedan agarrar los dispositivos en los cuales la tengan. En el capítulo 11 de Hebreos, vamos a empezar por ahí. Hoy vamos a tocar varios textos bíblicos, varios fragmentos. Me encantó una definición que escuché hace unos días del apóstol Juan Balistreri, que decía que la Biblia es un libro de proverbios, que tiene un libro que se llama Proverbios, pero la realidad es que la Biblia es un libro de proverbios y lo considero así, ¿sí? A mí me trajo mucha luz lo que él decía y tengo la convicción de que es así. Así que vamos a leer el proverbio que está en el capítulo 11 del libro de Hebreos, en el versículo 3, pero también vamos a leer otras fracciones de la Escritura. Y vamos a leer Hebreos 11:3, que dice: por la fe, y ya sé que me vas a decir, ya lo conozco. Bueno, prepárate para leer algo conocido como si nunca lo hubieras visto, ¿sí? Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amados, quiero hacer una referencia o puntualizar en algo. Recuerden que Academia Verdad Presente es el ámbito en el que estamos. Si bien la palabra tiene un nombre o la hemos bautizado, por decirlo de alguna manera, estamos en el ámbito de Academia Verdad Presente. Y en el ámbito de Academia Verdad Presente necesitamos más sentidos puestos en la profundización que sentidos puestos en ver una palabrita para ver cómo salgo de un tema. Yo te garantizo que si tenés los sentidos puestos en la profundización, la palabra te va a dar todo el resto de las respuestas que puedas llegar a necesitar. No quizás las que quieras, sino las que necesites. Y dice Hebreos 11:3 que el universo fue constituido por la palabra. Dice claramente
Por la fe entendemos que haber sido constituido el universo por la palabra. ¿Por qué dice por la fe? Porque no hay manera de que alguien pueda entender esto, de que alguien pueda recibir una revelación. O sea, entenderlo lo puede entender cualquiera. El tema es que no hay persona que lo pueda visualizar, que pueda tener la convicción de esto, si no es por la fe. Y la fe es Cristo mismo. Perdón, ahí está. Fui yo, Guido, yo lo apagué. Dice que por la fe fue constituido el universo por la palabra. Eso significaría, y nos estaría dando la pauta, de que el universo es menor que la palabra. A veces vemos la inmensidad del universo, en realidad no la vemos porque es infinito, pero sí tenemos testimonio a través de los diferentes medios, de haber estudiado, de haber conocido, a través de lo que nos puedan haber enseñado, que el universo es infinito. Bueno, eso cabe en la palabra, porque ese universo fue constituido, fue hecho por la palabra. Entonces eso nos da la certeza que la palabra es mayor que el universo. El universo cabe en la palabra. No hay ninguna posibilidad de que haya algo que sea mayor a la palabra, ni siquiera el universo. Y este texto, este proverbio, nos da esa certeza. El universo es menor que la palabra. Ahora, una porción, y esto quiero que me sigas, porque una porción de lo que creó ese universo, de lo que lo creó y de lo que lo sostiene, fue impartida en nosotros. Una porción de lo que creó el universo y de lo que sostiene el universo fue impartida en nosotros. Por eso tenemos que definir qué es la palabra. Todos ustedes ya lo saben, ya lo sé, pero hoy vamos a dar un poquito más de claridad, un poco más de luz sobre qué es esto, porque saberlo no es mucho. Ahora, ser alumbrados nos va a dar un entendimiento diferente de cómo vivir y actuar en determinadas situaciones. Seguimos con Hebreos, pero nos vamos a ir para atrás. Recién estábamos en Hebreos 11.3 y ahora nos vamos a ir al capítulo 1 de Hebreos. Y vamos a estar utilizando la versión, la Biblia, la palabra hispanoamericana, ¿sí? BLPH, Hebreos 1, 1 al 3 en BLPH. Y esto dice, Dios habló en otro tiempo a nuestros antepasados por medio de los profetas, y lo hizo en distintas ocasiones y de múltiples maneras. Ahora, llegada la etapa final, o en este tiempo presente, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien creó también el universo. El Hijo, que siendo reflejo resplandeciente de la gloria del Padre e imagen perfecta de su ser, sostiene todas las cosas mediante su palabra poderosa, y que, después de habernos purificado del pecado, se sentó junto al trono de Dios en las alturas. Esto nos va dando un poco de claridad. Es una escritura que, si la entendemos por el Espíritu, o mejor dicho, el Espíritu nos hace entender la escritura, operamos en el sistema correcto, en el sistema operativo correcto, que es la tecnología del Espíritu, nos va dando un poco más de luz sobre lo que explicó el apóstol Juan en el primer capítulo del Evangelio de Juan. Juan 1, 1 al 13, de la misma versión, de la Escritura,
Esto lo hemos leído ya, pero quiero hacer referencia, necesito que me sigas en lo referencial, dónde me estoy posicionando para que podamos extendernos. Dice, en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y era Dios. Ya en el principio estaba junto a Dios. Todo fue hecho por medio de ella, y nada se hizo sin contar con ella. Cuanto fue hecho, era ya vida en ella, y esa vida era luz para la humanidad, luz que resplandece en las tinieblas, y que las tinieblas no han podido sofocar. Vino un hombre llamado Juan, enviado por Dios, vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino testigo de la luz. Amados, nosotros no somos la luz, pero somos testigos de la luz, y por eso terminamos reflejando la luz. Pero esto es para otro día. Sino que era testigo de la luz. La verdadera luz, la que ilumina a toda la humanidad, estaba llegando al mundo. Recuerden Génesis 1, sea la luz. Estaba llegando al mundo. En el mundo estaba la palabra, y aunque el mundo fue hecho por medio de ella, el mundo no la reconoció, o sea, no reconoció a su creador. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron, pero cuantos la recibieron y creyeron en ella, decía, hola, acá estoy, les concedió el llegar a ser hijos de Dios. Estos son los que nacen no por generación natural, por impulso pasional o porque el ser humano lo desee. Acá está dando un sentido de propósito a nuestra vida. Está diciendo, sino que tienen por padre a Dios. Si vos lees el complemento de todo esto, le va a dar el sentido práctico al motivo por el cual vos y yo estamos en este mundo. No somos una determinación humana, somos una determinación de Dios. Los que creemos pasamos de línea generacional, salimos de la línea de la determinación humana, de lo que el hombre quiso, de lo que al hombre le pareció, de lo que nuestros padres pudieron haber dicho o planificado sobre nosotros, y nos ponemos bajo una línea generacional, que es la línea generacional del Señor Jesucristo. Automáticamente salimos de una línea, salimos de un sistema corrupto que es una línea generacional que nuestros padres pudieron haber planificado o tenido, ¿sí? Y nos metimos en una línea generacional sin contaminación y sin mancha. No es que nos metieron por una sola cosa, por creer. Cuando nosotros leemos en la Escritura que la palabra fue la que constituyó todas las cosas, pero previamente decimos que Dios nos habló por el Hijo, nosotros tenemos que concluir que la palabra es el Hijo y que Dios determinó hablarnos por el Hijo. Cuando nosotros decimos la palabra de Dios es viva y eficaz, estamos diciendo Cristo es vivo y eficaz. Cristo penetra las coyunturas y los tuétanos. Cristo es el que separa el alma del espíritu. Cristo es el que discierne las intenciones del corazón. Cuando disociamos, cuando dividimos Cristo de la palabra, nos encontramos ante una disociación que nosotros creemos que cuando la palabra es predicada es un mensaje. La realidad es que la palabra, cuando entendemos de dónde viene y el Espíritu nos da certeza, entendemos que la palabra es Cristo. Por eso a veces que las personas dicen, me sentí confrontado por la palabra, y como que a veces que es la palabra, pero Dios queda fuera de la palabra. No, amado, la palabra es Cristo expresado, es viva y eficaz, como decíamos, porque Cristo es vivo y eficaz. Ahora, una vez que la palabra está expresada, ¿y qué es la palabra? Luz. Dijimos que la palabra es la luz. Nosotros podemos ser mensajeros ¿de qué? De luz. Y no es para que lo tengamos, lo llamemos a Claudio María Domínguez, amado. Entonces, somos mensajeros de luz porque cuando predicamos la palabra, se supone que predicamos Cristo, y Cristo es la luz. Lo acabamos de definir. Lo definimos no nosotros, sino que lo define así la Escritura. Y el Padre habla por el Hijo.
Y si es el Hijo la palabra, cuando vos y yo somos expuestos a una palabra, estamos siendo expuestos a Cristo. Por eso Él discierne las intenciones del corazón, por eso Él separa. Y vamos a ver qué pasa cuando empiezan a pasar estas cosas. Porque nosotros tenemos que ver cuál es el sistema operativo por el cual proceso la palabra. Porque de acuerdo al sistema operativo por el cual proceso la palabra, es como actúo. Y cuando hablo de sistema operativo es el sistema que me hace operar. Si yo actúo por el sistema operativo de mi propia manera de ver la vida o por el sistema operativo de Dios, que es el Espíritu. Si yo actúo por el sistema operativo de mi propia manera de ver la vida ante la palabra, yo tengo una hermosa religión de vida. Ahora, cuando actúo por la vida del Espíritu, tengo el entendimiento que cada vez va a ser mayor, no desde la mente, sino que la mente va a ser absorbida por el entendimiento del Espíritu. La palabra, dice el Señor, mi palabra no volverá vacía, sino que dará el fruto por el cual yo la envié. Claro, porque la palabra es Cristo. Cristo siempre vuelve en formato de fruto. Siempre Cristo será retraído, será quitado y llevado. Será quitado y llevado como fruto. Él siempre da fruto de sí mismo. Que Él dé fruto de sí mismo en nosotros es una realidad que nos toca vivir a nosotros. Pero el Señor da fruto siempre de sí mismo. Que nosotros vivamos según ese fruto o no, no es un problema de Dios. Cristo no va a volver sin dar fruto al Padre. Y no es que Él tiene la obligación de dar fruto en nosotros. Nosotros tenemos la tarea de que Él dé fruto en nosotros. Pero Él ya dio fruto. El Señor ya dio fruto porque su obediencia fue perfecta y su obediencia fue desde y hasta la eternidad. Él no va obedeciendo a medida que nosotros obedecemos. Él ya obedeció en todo, por eso Él ya dio fruto perfecto, fruto agradable. Por eso Él es grato perfume al Padre. Ahora, que ese grato perfume pase o no por mí es un problema que tengo que resolver yo, pero Él da fruto siempre. Y dice que en otras versiones que la palabra es el verbo. ¿Por qué se le dice verbo a Cristo? Que Él era el verbo. ¿Por qué se le dice verbo? Porque Él es un eterno presente. La palabra es presente. Cristo es actualizado, es fresco. Por eso es vivo y eficaz. Es vivo porque está vivo. Miren qué revelación que les acabo de traer. Pero vivo no es solamente alguien que abre los ojos y dice, acá estoy vivo, y habla. No, es algo fresco, algo actualizado. Ese es el vivo del que habla la palabra. Algo fresco, algo que está siempre en actualización. Está en vivo y en directo. Porque se puede estar vivo, pero no en directo. Uno puede transmitir por esta vía en vivo. Nosotros podemos grabar esto que estamos haciendo y lo sacamos en diferido en otro momento. O sea, estamos en vivo, pero lo sacamos en diferido. Ahora el Señor no, el Señor es vivo y directo, como ahora. Estamos en directo. Son las 20:55 en la ciudad de Mar del Plata y hoy es viernes, amados. Entonces, estamos en vivo y en directo. El Señor está en vivo y en directo. No está en vivo y en diferido. Ahora, nuestra alma puede estar recibiendo en diferido, pero Él transmite en directo. Cuando nosotros hablamos de Cristo impartido, entendemos que lo que se nos impartió no es una cosa así como algo. ¿Qué significa tener a Cristo impartido? Es algo que vino, un cacho espíritu. A veces no terminamos de definirlo. Bueno, vamos a definirlo. Cuando hablamos de Cristo impartido, hablamos de que o una medida de Cristo, ¿sí? Cuando hablamos de una medida de Cristo que fue puesta, impartida en nosotros y que tenemos que dar, de lo que estamos hablando es que es una medida de palabra. Es una medida de palabra, y seguime por favor desde acá porque creo que esto que estamos desarrollando nos va a cambiar, o por lo menos nos va a alumbrar, no nos va a cambiar, nos va a profundizar muchísimo en el entendimiento de lo que portamos. Yo recién te acabo de decir, portamos una fracción de lo que sostiene y creó el universo. Por eso nada nos puede detener si nosotros
bajo el sistema operativo correcto, obedecemos a esa porción que se nos impartió. Cuando hablamos de que se nos impartió Cristo, entendemos que lo que se nos impartió fue una medida de la palabra. Cuando Cristo se nos impartió una medida de la palabra. Y esa medida de la palabra está para ser leída. La medida de la palabra en el nuevo pacto se nos impartió una medida de la palabra y esa medida es para ser leída. ¿Leída por quién? Por nosotros en primera instancia y por los que nos leen luego. Es una medida, amados, de la palabra que se nos impartió. Y yo quiero que te grafiques esto. A un papel en blanco. Seguramente alguno de ustedes debe haber leído un libro, el diario, un boleto colectivo, no sé, algo has leído en tu vida. Bueno, eso que leíste, quiero decirte que antes de que vos lo leas, estaba en algún lado. Estaba en una computadora, estaba en una gráfica, hoy estaba en una computadora, ¿sí? Y antes de que se ponga en la computadora las letras, estuvieron en la mente de alguien. Pero posterior a todo esto, o paralelo a todo esto, había un papel blanco sobre el cual se imprimió, sobre el cual se graficó, se tatuó lo que estuvo en la mente, estuvo en un dispositivo y luego fue plasmado en el papel. Por eso muchas veces decimos que de plasmar en el papel, Dios le dijo al profeta, escribe la visión y públicanla en tablas. Yo te doy la visión, pero hasta que no esté en la tabla la visión, no vas a poder ver el cumplimiento. Dice, si la visión tardare, tranquilo, llegará. ¿Y cómo te va a acordar? Porque la estás leyendo. Por eso es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque, ¿cómo espero yo? ¿Cómo persevero y espero sin desesperar? ¿Cómo persevero y no sobrevivo? Porque sobrevivir es una cosa, perseverar es otra. Porque hay algo que está escrito. Y ahora lo vamos a desarrollar, pero lo voy a decir antes de desarrollarlo. Por eso el nuevo pacto lo que hizo fue imprimir la palabra, no en nuestra alma, sino en nuestro espíritu. Fue impresa la palabra. Eso fue lo que pasó cuando Cristo nos fue impartido. Dios en el diseño dijo, en el nuevo pacto será impartida mi palabra en el espíritu de ellos y ahí unificaré. Por eso somos uno con Él, porque fuimos impartidos de la palabra. Significa, graficarlo, amado, se te tatuó en el espíritu toda la ley de Dios. Eso fue tatuado en el espíritu por medio del espíritu. Las letras, la palabra, son el espíritu. Y eso está tatuado en nuestro espíritu. Por eso somos uno en el espíritu. Por eso somos perfectos en el espíritu. El libro, el diario, ya fue escrito de principio a fin en el espíritu. Eso está tatuado. Y está puesto para ser leído por mi alma. Y está puesto para ser leído por quienes están teniendo contacto conmigo. Así que esa medida de la palabra está para ser leída. Dice 2 Corintios 4, 3 al 5, pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó, y ahora vamos a ver cómo cegó, el entendimiento de los incrédulos. Acordate, cuando creo, se tatúa, se imparte, se pone en mí, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y quiero unir esto con 2 Corintios 3:3. Dice, siendo manifiesto que son carta de Cristo,
redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Ahí fue escrita toda la ley de Dios. El juicio de este mundo fue escrito ahí. Y cuando nosotros hablamos la palabra que está escrita ahí porque la leímos, hablamos de la justicia de Dios. Voy a pedirle un mínimo favor a mi amado Guido. ¿Y me podés bajar un poquito el volumen del retorno? Porque en cualquier momento, amados, me autodespeino con el volumen. Ustedes están escuchando seguramente, gracias, un volumen un poquito más moderado. Y acá yo me estoy quedando sordo conmigo mismo. Pero no es problema de Guido, es que hicimos todos los chequeos y yo le dije que andaba bien, pero bueno, ahora me estoy dando cuenta que hablo un poquitito fuerte. Recién hoy me estoy dando cuenta que hablo fuerte, amados. Amados, dice, siendo manifiesto que sois cartas de Dios redactadas por nosotros, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Y Pablo recién decía, pero no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando nos predicamos a nosotros mismos? ¿Cuál es el problema de predicarnos a nosotros mismos? ¿Qué significa predicarnos a nosotros mismos? Es hablar de nosotros, constantemente de nosotros. No es solamente el que para predicar de Cristo da su testimonio, que eso a veces es solamente hacer empatía con el otro y llevarlo a que el otro entienda que lo entendemos. Si eso es con la sustancia de llevarlo a Cristo, no está mal que a veces contemos cómo fuimos transformados. Ahora, o cómo fue que nuestra vida comenzó a ser de una manera diferente. Eso no está mal. Pero lo que sí, amado, el tema es cuando nos predicamos a nosotros mismos. Cuando hablamos de todo lo que nosotros, a veces predicamos lo que fuimos, pero como con arrogancia, ¿viste? Como que al otro, en vez de darle ganas de conocer a Cristo, le damos ganas de conocer todos los pecados que cometimos nosotros. Es increíble lo que hacemos a veces. Nosotros no nos predicamos a nosotros, tampoco predicamos lo que nos parece. Predicar la Biblia de acuerdo a lo que a mí me parece es predicarme a mí mismo, porque es de acuerdo a lo que yo leo de mí. Yo no puedo predicar lo que leí en un papel, en un libro, por más sagrado que digamos que es el libro, si antes eso yo no lo leí en el Espíritu. Yo no puedo predicar la letra impresa, no debo predicar la letra impresa si antes no predico la letra que está tatuada por el Espíritu. Por eso dice que el Dios de este siglo cegó. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Porque, amado, cualquiera puede leer un texto bíblico y desarrollarlo. El tema es, ¿eso es palabra? ¿Es Cristo expresado? ¿O es palabra desde el entendimiento? No es lo que leo afuera, sino lo que leo adentro. No es lo que leo en mi alma, sino lo que leo en el Espíritu. Cuando nosotros nos predicamos a nosotros mismos, somos un velo para la lectura de la palabra, para que la palabra se lea. Y a veces no es un velo en el otro, porque me estoy poniendo un velo a mí mismo. Dice el apóstol Pablo, si el Evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, a mí me fue impartido, y yo si vi un poquito en el alma, arranco, y mi salvación será cuestión de tiempo. Ahora, el tema no es ese. El tema es, si mi Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Si yo no leo bien, no cuento bien lo que pasa, en lugar de dar luz, terminamos dando oscuridad. A nosotros mismos significa hablar nuestras propias palabras, las palabras que nosotros consideramos que son justas para cada ocasión, para cada oportunidad. Por eso tengo que tener cuidado de lo que predico. Tengo que tener cuidado de lo que hablo, porque puedo estar cegándome y cegando a alguien. A nosotros mismos es hablar nuestras propias palabras, decíamos, aunque sean bíblicas y con muy buena intención.
Yo conozco mucha gente que tiene excelente intención. Amado, yo conozco, he tenido familiares muy cercanos que han hablado de milagros de Dios que ni ellos vivían. Pero a nadie le importan los milagros que Dios hace. A las personas lo que le importa es la palabra que leíste y se transmitió, porque ese es el diseño que Dios previó que sea. Dios no previó predicar a través de situaciones externas, de fascinación. Aunque los milagros son muy buenos, ya lo hemos hablado, pero son una expresión de un fragmento de la palabra. El milagro no es el tema, es la palabra que lo produjo. A las personas las hacemos muchas veces ver el milagro y eso tener una muy buena intención a veces, en otras puede llegar a ser un sistema manipulador, pero quedémonos con la buena intención. Yo puedo hablar de lo de afuera, pero entre el tiro, lo que se ve allá y acá, amado, un gol es gol cuando entra la pelota en el arco, no cuando hablamos del arco. Espero que la hayas podido, que haberme podido explicar. La importancia en un partido de la pelota es que la pelota entre. Sin pelota no existen los jugadores. Sin pelota no existen los arcos, sin pelota no existe nada, porque la gente sabía que está pendiente de la pelota. Si la gente está pendiente de que los jugadores se agarren a piñas, de que estamos en otro deporte. Si la gente está pendiente de que la velocidad de los jugadores, estamos en otro deporte, estamos en los 100 metros llanos. Si la gente está pendiente de que un jugador le pegue una patada al otro, estamos en kickboxing. Ahora, si vamos a hablar de fútbol, tenemos que prestar atención a la pelota. Si vamos a hablar de evangelio, tenemos que ver de qué se trata la palabra. Si vamos a hablar de evangelio, no tenemos que hablar de lo que hace la palabra, que es muy bueno, no digo que no, pero si primero no metimos en la palabra, todo lo demás va a hacer que las personas terminen oscurecidas en lugar de alumbradas. El cuerpo físico, y podemos decir el cuerpo a nivel iglesia, expresa lo que lee en el alma. El cuerpo siempre va a expresar lo que lee en el alma. Los sentidos, que son los famosos cinco sentidos, gusto, olfato, tacto, vista y oído, ¿sí? Los 5 sentidos expresan lo que leen en el alma. O sea, los sentidos son una fuente de atracción de lecturas y una fuente de expresión de lecturas. El cuerpo es una fuente, desde lo eterno, desde el diseño de Dios, el cuerpo es una fuente de expresión. Pero la realidad es que el hombre que no ha sido transformado por la vida del Espíritu, o sea que no está trabajando de acuerdo al diseño original, de acuerdo al diseño de Dios, es un receptor exportador de lo que lee afuera, se lo hace leer adentro, o sea que incorpora lecturas. El hombre incorpora lecturas al alma, o sea que el alma expresa y el cuerpo lo que leyó en el alma lo saca. Los sentidos pueden ser engañados, recuerden, con malas lecturas. Entonces, cuando el sentido es engañado con una mala lectura, ese engaño va al alma y el alma expresa lo que leyó a través del cuerpo. Eso explica las acciones que muchas veces tenemos. Es de acuerdo a cómo estamos leyendo en el alma. Es muy subliminal lo que incorporamos. El engaño es subliminal. Incorporamos engaño de una manera subliminal. Subliminal es que la mente no lo puede ver. Por eso viene Dios y dice, yo discierno las intenciones del corazón. Los sentidos expresan, los sentidos alumbran externamente. Los sentidos expresan, alumbran externamente. Ahora, cuando esos sentidos leen lo correcto, que es el alma escrita por el Espíritu, y ahora lo vamos a desarrollar, cuando los sentidos leen, el cuerpo lee el alma escrita por los sentidos, expresa eso que ve y produce una luz.
Eso se hace a través de la palabra, ¿sí? A través de estar en el lugar justo, en el momento indicado, y Dios a través de los sentidos hace que la luz choquee, que la luz impacte, que la luz alumbre. Eso produce como un shock de luz en el otro. Recuerden, si el Evangelio está escondido, de lo que se pierde está escondido, pero si el Evangelio está visible, produce shock de luz, produce impacto de luz. Aunque la persona no hable, los sentidos hacen que se... ¿Nunca viste esas personas que le ves un brillo especial en los ojos? Que te conmueve la mirada. Y no estamos hablando de cuestiones tiernas, de emocionales. Estamos hablando que algo hay acá. Eso que a veces te encontrás con personas que emanan algo. Bueno, ese es el shock de luz. Ese es Cristo. No estamos hablando que emanan otras cosas feas. Estamos hablando que emanan lo que el alma está leyendo porque el Espíritu imprimió. Ahora, los sentidos expresan luz. Pero la boca, además de expresar luz, con esa luz emite juicio. Pero no juicio de te voy a condenar, emite el juicio de Dios hecho en este mundo. Por eso vos y yo tenemos la autoridad dada por Dios, pero no vos y yo. Lo que nosotros leamos del Espíritu, por eso la palabra es la espada del Espíritu, dice que corta, porque lo que nuestra alma esté leyendo del Espíritu lo expresa la boca y eso produce un juicio. ¿Y qué hace ese juicio? Le dice a todo lo creado, el mundo ya fue juzgado. Le dice a todo lo creado, el que cree no será condenado. El que cree puede habitar en la gracia. El que cree puede vivir conforme a la justicia de Dios. El que no cree ya ha sido condenado. Todo eso lo produce la palabra cuando sale de nuestra boca. Es un shock de luz, pero que dice, acá hay un juicio. Por eso vos podés echar cualquier cosa de cualquier lado. No te vas a poner a echar a tu familia, ¿sí? Estamos en cuarentena, no me eché los familiares. Estoy diciendo que podés echar cualquier cosa de cualquier lado, si lo estás leyendo en el Espíritu. Por eso muchas veces vos vas a escuchar que las personas dicen, este tiene autoridad o este no tiene autoridad. Y ahora vamos a hablar de eso. La realidad es que no es autoridad propia. Se trata de hasta dónde se imprimió el Espíritu en el alma. ¿Hasta dónde se imprimió el Espíritu en el alma? El alma, gobernada por Cristo, no deja de ser otra cosa, o no es otra cosa, que alma con Cristo impreso. Cuando nosotros decimos que Cristo gobierne en el alma, lo que estamos diciendo es que Cristo está siendo impreso, o imprimido, como lo quieras decir. Cristo está siendo impreso en el alma. Cristo, de acuerdo al nuevo pacto, ya fue impreso, lo decíamos recién, en nuestro espíritu. Por eso decíamos, en el espíritu somos completos. La ley de Dios está en Cristo y Él está impreso en nosotros. Pero en la obediencia va siendo impreso en el alma. Cristo ya fue impreso en el espíritu. En la obediencia va siendo impreso en el alma. A eso le llamamos perfeccionarnos. Pablo decía, a los que somos perfectos, pero después decía, no pretendo haberlo alcanzado ya ni que sea perfecto. Todavía falta que Cristo siga siendo imprimido en el alma. Es lo que estaba diciendo Pablo. Pero en el espíritu estaba todo impreso. Nuestro espíritu está tatuado de Cristo. Está tatuado de Cristo. Ahora, esa conjunción del espíritu nuestro tatuado de Cristo, el papel blanco es el espíritu y la letra es Cristo. Por eso la letra de afuera mata, pero la de adentro vivifica. La de adentro da vida porque es viva y es eficaz. Cristo fue impreso en el Espíritu en el nuevo pacto.
Esa impresión es la que llamamos gobierno. Y acá me quiero meter en un tema, lo voy a pasar así por encima, ya lo vamos a profundizar, ya lo vamos a desarrollar un poco más. Estaba mirando los comentarios en YouTube, o están todos muy atónitos, o algunos se desmayaron, a otros se les cayó la transmisión, o se quedaron sin dedos. Y si están atentos, buenísimo. Pero cualquier comentario que nos quieran dejar respecto a esto o cualquier consulta, pueden hacerlo. Lo vamos a estar, no hoy, pero contestando lo que ustedes necesiten. Y si quieren decir, oh, qué palabra, o quieren decir, qué porquería la palabra, también pueden hacerlo, están en total libertad. Decíamos que voy a tocar un tema que tiene que ver con los dones y la impresión del Señor. Los dones nos fueron impartidos en la misma impresión. Los dones nos fueron impartidos no al alma, sino al espíritu. ¿Por qué? Porque lo que nos fue impartido fue lo que el Señor necesitó dejar en la tierra. O sea, cuando Cristo resucita, lo que tenía que dejar en la tierra, lo tuvo que dejar. Él es el don de Dios, Cristo es el don de Dios. Y ese don tiene ramificaciones, y esos son los famosos dones que nosotros hablábamos. Algunos tienen 35, otros 38, dicen 38, no importa la cantidad. El punto central es que los dones están dentro de esa impresión. El Señor nos imprimió lo que Él no iba a necesitar en el cielo, pero nosotros sí en la tierra, para desarrollar aquello para lo cual nos envió, para desarrollar nuestra asignación. Ahora, los dones nos fueron impartidos en el Espíritu. Cuando Cristo se impartió, se nos impartieron los dones. Ahora, el punto central no es tener o no tener dones, porque los dones ya están. El punto central es quién gobierna los dones. El punto central es cómo son administrados esos dones. Los dones nos fueron impartidos al Espíritu, pero hay que ver cómo los manejamos, porque nosotros somos administradores. ¿Qué son los dones? Porciones de Cristo. Porciones de Cristo. Ustedes fíjense, el creador de todas las cosas nos permite administrar una porción de Él mismo. Una porción de Él mismo. Ahora, acá es donde creo se pone interesante. Cuando los dones pasan por donde hubo impresión de Cristo, donde Cristo fue impreso, o sea, por el alma impresa, nosotros estamos administrando los dones según Dios. Esos dones no nos corrompen. Y vos me decís, ¿pero cómo? ¿Dios puede corromperme? Dios puede causar la muerte fulminante de todo aquello que no está conforme a lo que Él preparó que esté. Y hoy Dios no va a matar fulminantemente, bueno, sí, ojalá que no, pero lo que va a pasar es que nosotros nos empezamos a corromper. Esto es cuando se mal usaba el arca del pacto. Y después lo podés leer, no me quiero detener acá, lo dije porque quiero ir profundo a donde estamos yendo, pero quiero que entendamos por qué a veces vemos dones, pero no vemos Cristo. Porque el don es Cristo, pero por donde yo lo procese, es lo que va a generar vida o va a generar corrupción. Si está escrito Cristo y pasa el don por donde está escrito Cristo, sería la pista ideal, sale el don con vida. Ahora, si no está escrito Cristo, sale el don, pero para que vos te des una idea, lo que sale expresado es don, pero lo que sale es alma. No sale Cristo. El don fue el impulso, pero lo que sale es el alma, no regenerada. Entonces lo que sale es corrupción. E imparto corrupción y suelto corrupción. Por eso tengo que ver que el don pase por donde está escrito Cristo. Nosotros somos administradores de eso. El alma lee según el sistema operativo que yo activo.
O sea, el cuerpo lee el alma, recuerden, y el alma lee de acuerdo al sistema operativo que yo activo. Yo leo la orden de la palabra y la ejecuto conforme al sistema operativo en el cual yo quiera ejecutar la palabra. El don no es otra cosa que palabra ejecutada, pero una cosa es que pase el don limpio, y cuando pasa limpio, cuando ahí está escrito Cristo, y otra cosa es que el don sea un empuje de algo que está ahí. Eso lo determino yo en mi interior. Todas esas cosas pasan en el interior del hombre. ¿Cómo me doy cuenta qué pasó por un lado o qué pasó por el otro? ¿Cómo quedo yo? Si yo crezco en humildad, si yo crezco en entendimiento de Cristo, si el don no me produjo una creencia, si el don no me produjo un obstáculo, si el don no me produjo quedarme en lo bueno que soy manifestando dones, si el don no me produjo arrogancia, fue por donde estaba escrito Cristo. Si el don me produjo todo lo que acabo de mencionar, es porque fue don y nada más. Fue un impulso y lo que salió fue alma. Dice Mateo, en el capítulo 7, seguimos con la Biblia, la palabra hispanoamericana. Me encanta esta versión, es muy práctica, es muy didáctica, es muy exacta en el entendimiento o para entender. Y en el capítulo 7, verso 28 dice: cuando Jesús terminó este discurso, el discurso que dio el Señor, la gente estaba profundamente impresionada por sus enseñanzas. Dice, porque los enseñaba con verdadera autoridad y no como los maestros de la ley. Dice, les enseñaba con verdadera autoridad. ¿Saben por qué? Porque en Jesús estaba el Cristo. Y el Cristo era la palabra impresa. Y como Él estaba todo impreso, la medida que daba no era la medida que daban los que tenían un conocimiento desde intelectual, los que leían afuera, los que leían sus propias palabras, los que leían lo que su alma tenía ganas de hacerle leer. No, amado, Él daba la palabra, que era Él mismo con autoridad, porque Él estaba todo escrito de la palabra. Esa era la autoridad, esa es la autoridad. Cuando lo que expreso pasa por donde está escrito. Porque primero está escrito y después viene la expresión. Primero está escrito en el alma y después viene la potencia, después viene la expresión de lo que está escrito. Dice, les hablaba como quien tenía autoridad, claro, porque les hablaba desde lo que estaba impreso de Dios en Él. Él les hablaba desde lo que estaba impreso de Dios en Él. Amado, acá definimos, y perdón que use una expresión muy argentina, acá se define quién es un chamullero, o como le decían a Pablo en Grecia, un palabrero, o quien expresa con autoridad. Vos podés después o creer o no, pero vos y yo sabemos cuando vino palabra leída de Dios y no leída en un librito que me aprendí. Ahora, si el librito me alumbra, fantástico, y activa la palabra y mi alma es movida a que el Espíritu active la impresora para imprimir la palabra, buenísimo. Pero ¿cómo empieza la impresora a funcionar? Con una sola cosa, con la obediencia. El alma siempre lee, pero imprime lo que nuestra voluntad le dice que imprima. O sea, el alma no gobierna nuestra voluntad gobierna el alma. En el alma está la voluntad, sí, pero el alma es gobernada por la voluntad del hombre. El hombre es rey de su voluntad. No hay Dios ni diablo que pueda gobernar la voluntad del hombre. Puede haber disuasión, pero no gobierno. Por eso cuando a mí me dicen que una persona está enajenada, es una persona que lo que en realidad quiere es ser gobernada por otro espíritu,
pero no hay manera de enajenar a nadie, porque si Dios no gobierna el 100% desde el punto de vista de si Dios no es autoritario, si Dios no es un Dios que es totalitario, no es un dictador, no gobierna porque correte que gobierno yo, sino que Dios siempre apela a nuestra voluntad, menos lo va a hacer el diablo. El diablo quiere hacer eso, pero no lo puede hacer. Siempre mi voluntad decide. Por eso dice la Escritura que nadie es tentado sino de acuerdo a sus propias concupiscencias. Yo decido, yo tengo la voluntad. ¿Y qué hago con la voluntad? Imprimo en el alma lo que quiero leer. Si quiero leer al Espíritu o quiero leer mis propios deseos. ¿Está mal o está bien? Es algo que tenemos que definir con Dios. Acá no estamos emitiendo un juicio. Lo único que estamos es trayendo claridad, luz para ver cómo funciona este sistema. Los sistemas operativos. La voluntad copia y escribe según lo que decide leer y escribir. Decíamos recién, nosotros por los sentidos recibimos mucha información para imprimir en el alma. La voluntad dice, voy a imprimir en el alma para que el cuerpo actúe lo que está escuchando los sentidos, o a pesar de lo que los sentidos dicen, el alma va a seguir siendo impresa por la voluntad de lo que el Espíritu tiene para que esa voluntad lea e imprima. Las creencias, hablábamos hace unos días de ellas, son leídas por la voluntad. Y la voluntad decide escribir según lo que decide creer. La voluntad escribe en el alma de acuerdo a lo que decide creer. Yo no sé si están cansados, si tienen que ir a hacer la comida. Yo tengo para un rato más. A los que están cansados, gracias por estar ahí. El video va a quedar colgado, pero quiero llegar hasta el final en el día de hoy, porque quedarnos por la mitad sería no comernos el postre. Decíamos, la voluntad decide escribir de acuerdo a lo que decide creer. ¿Y qué es creer? Porque también acá tenemos que definir algunas cosas. ¿Qué es creer? Creer, según el diccionario, designa acciones que son sumamente frecuentes entre los seres humanos y que consisten en diferentes etapas. Yo te voy a decir cuáles son, no etapas, sino diferentes ítems. Por un lado, creer es la aceptación de algo como verdadero o cierto. Entonces yo acepto algo como verdadero o cierto, lo que sea, una creencia puede ser, o puede ser la palabra de Dios. Yo lo que acepto como verdadero o como cierto, lo escribo en el alma. La suposición o el pensamiento que se tiene sobre algo, hay mucha gente que subjetivamente escribe en el alma y cree que es un don de discernimiento, cree que es un don de revelación, y en realidad lo que está escribiendo es lo que supone. Porque creer a veces es suponer. Entonces las personas suponen. Amados, si vos tuviste una mala experiencia de pequeño, o una mala experiencia, no hace falta que sea de pequeño, todos pudimos haber vivido malas experiencias, una mala experiencia que nos marcó, todo lo vamos a procesar y escribir en nuestra alma de acuerdo a eso, aún la Biblia. Por eso vos vas a ver personas que viven condenando y hablando de juicio y hablando de que Dios nos va, que toda la pandemia esta que estamos es un juicio de Dios. Amado, es de acuerdo a la percepción que tiene, es lo que cree la persona. Ni siquiera se puso a investigar si Dios estaba en el asunto, es lo que cree la persona. Hay personas que creen que los hombres o las mujeres son para tratarlas de una u otra manera, pero no porque lo hayan, y usa la Biblia en función de eso. Usa la Biblia, entonces dice, las casadas sujétense a los maridos. No lee más, se queda con eso. El hombre es la cabeza. Sí, bueno, pero leamos el contexto global. Por eso creer
también es creer en suposiciones. Hay personas que creen que el Espíritu Santo es una cosita así como que, qué lindo el vientito, qué lindo, me hace llorar, se cayeron 20, se cayeron 30. Amado, ese es, como te dije antes, es el arco, pero falta la pelota. ¿Yo puedo jugar el partido creyendo que el Espíritu Santo es eso? Y durante un tiempo lo creí. Pero ¿sabés qué me di cuenta? Después que me faltaba la pelota, estaba jugando un partido y me faltaba la pelota. Hay gente que por causa de suposiciones cree, entonces le escribe al alma lo que quiere creer. También es la suposición, disponer de fe hacia algo o alguien, generalmente una religión, y depositar la confianza en alguien. Eso también es creer. Disponer de fe hacia algo o alguien, disponer una creencia, ponerme a depositar mi confianza en algo o en alguien. Eso también es creer. Yo te invito a que vuelvas a leer esto, o a escucharlo, mejor dicho. Van a estar los apuntes disponibles, pero te invito a que lo vuelvas a escuchar para no perder la sustancia de lo que estamos hablando. En definitiva, amados, creer es tener inclinada la voluntad hacia donde yo decido inclinarla. Eso es creer. Tener inclinada la voluntad hacia donde decidí inclinarla. Creo y hago que mi voluntad se incline hacia lo que creo. Y mi voluntad va a escribir en mi alma lo que decida creer. Ahora bien, por la predicación, nosotros somos alumbrados para creer en la palabra, para ser o no impartidos por la palabra. ¿Sí? La Biblia nos dice, la Escritura nos dice, que la predicación es la herramienta para generar un shock de luz, un destello. No somos la luz, pero generamos el destello. Yo puedo decir, prendieron la luz, ¿no? En realidad lo que se generó fue que prendimos el reflector, y al prender el reflector le dimos acceso a la luz. Pero el reflector, los LED, no son la lamparita, no son la luz. Esos son los mecanismos o los dispositivos generadores que permiten que nosotros veamos la luz. Nosotros somos los dispositivos que permiten que los demás vean la luz, pero no somos la luz. Por la predicación, el dispositivo genera luz. ¿Para qué? Para que el otro sea o no impartido. Ahora, cuando una persona es impartido, somos impartidos como quienes fuimos y aceptamos y creímos en la palabra de verdad y Cristo nos fue impartido, somos alumbrados. A partir de ese momento, ya fuimos alumbrados, o sea que Cristo nos fue impartido, toda la ley vino. Entonces somos impartidos, a partir de ahí, a través de la predicación, ¿para qué? Para leer lo correcto. Cuando leemos lo correcto, nuestra voluntad se inclina hacia eso, a eso se le llama obediencia. ¿Y qué hace la obediencia? Imprime en el alma lo que acabo de leer de Cristo. El problema es cuando la predicación externa o interna es equivocada. ¿Por qué es un problema? Porque a partir de ahí imprimimos equivocado. Ahora, ¿qué pasa? Viene el Espíritu, la luz que está en nosotros, la impresión verdadera, y dice: no imprimas eso en el alma. Esa es la famosa convicción. Eso es lo que muchas veces nosotros decimos: vos sabés que escuchaba, pero había algo que no me cerraba. Claro, porque el Espíritu está diciendo: no imprimas eso en el alma. Rechazalo, no lo imprimas en el alma. Por eso vos tenés que estar bien seguro de lo que te esté diciendo el Espíritu en esta noche. Que si te dice: imprimí, porque te están buscando ahí para que imprimas. Bárbaro, pero si el Espíritu da rechazo, y no es que estoy enojado por la palabra, ¿sí? Son dos cosas distintas. Si el Espíritu da rechazo, no imprimas nada.
porque es peligrosísimo imprimir la predicación incorrecta. Imprimimos mal porque la creencia unida a nuestra voluntad nos hace leer mal. Ahora, ¿qué pasa, amados? Cuando el casillero del alma, si bien el alma es una, pero para hacerlo de una manera pedagógica, vamos a dividirla por casilleros. Cuando el casillero del alma que dice fe, ¿sí?, que dice Dios, que dice esta es tu fe, cuando ese casillero está mal impreso, va a ser muy difícil de desarraigar la mala impresión que se hace ahí. Cualquier otra mala impresión puede ser desarraigada fácilmente, pero borrar, ponerle la tinta de Cristo a lo que fue mal escrito en la predicación, amados, es casi imposible. ¿Por qué? Porque pasa esto, lo que nosotros damos por impreso en la fe, ¿sí?, lo que imprimimos en el casillero fe, lo damos por hecho. Esto es así. Cuando imprimimos el casillero fe, ese casillero del alma da por hecho. ¿Nunca te pasó que aprendiste algo y dijiste, listo, ya lo sé? Y después había que profundizar porque capaz que no lo sabías tanto. Bueno, así actúa el alma. El casillero del alma de la fe, cuando imprimimos mal, automáticamente, no importa si imprimí mal o no, da por hecho. Porque se supone que en el casillero fe se imprimió bien. Entonces se da por hecho. Y cuando en el casillero fe del alma está dado por hecho, amado, es muy difícil desarraigar. Por eso es muy difícil que las personas, hacerles entender que a veces la palabra profética que se les dio vino de un hombre y no vino de Dios. Más si ese hombre tiene cierta reputación. Acuérdense lo que hablamos recién de los dones. Acuérdense lo que hablamos de los dones y no repásenlo. Cuando el hombre tiene que ser desarraigado en ese casillero, es tremendamente difícil. El Espíritu Santo, amados, tiene la tarea de llevarnos a entender estas cosas. A ver, el Espíritu Santo no es una cosa así como que linda, como decíamos recién, qué lindo sentir, qué lindo que sentí. Yo escucho muchas veces la gente dice, estuvo buena la reunión porque sentí, entré y no sentí. Esa persona es la primera que va a ser engañada, porque está mirando el arco, está mirando los jugadores, está jugando otro partido. Amado, siempre mirá la pelota. Mirá la pelota. Porque eso es lo que te va a generar. Que si mirás el arco. Ustedes imagínense un jugador mirando nada más que para arriba. Cada tanto mira la pelota. Pero un jugador mirando nada más que para arriba. Es bueno tener panorama, pero nada más que mirando hacia allá. Y va corriendo con la pelota. En algún momento va a venir el rival y le va a sacar la pelota, porque no se va a dar cuenta, porque no está mirando lo que tiene que mirar. Muchas veces vas a escuchar este término en lo futbolístico. Viene una pelota, el jugador le erra y los comentaristas suelen decir, le sacó la vista a la pelota. Esto también pasa mucho en el tenis. Le sacó la vista a la pelota. Y cuando le sacamos la vista a la pelota, ahí es donde empiezan todos nuestros problemas. Por eso el casillero de la fe tiene que estar impreso correctamente por el Espíritu. El Espíritu tiene una función específica y yo oro para que el Espíritu te lo revele, ¿sí? Se corra el velo, te imprima en el alma, que le diga a tu voluntad, imprimí esto. Es un gran jefe de redacción en el Espíritu. El Espíritu dice, imprimamos esto. El Espíritu nos fue proporcionado para que nosotros podamos leer bien, para que sepamos con exactitud lo que hay que leer, que no nos quedemos navegando en los dones, en los talentos, en lo que lindo, que elocuente este predicador, amado, muchos predicadores, tremendos hombres que predicaban la palabra de verdad,
ni siquiera podían levantar los ojos de sus apuntes, pero era un impacto tremendo porque era la palabra. Acá nos pasa por la elocuencia, por lo instruido que puede ser el predicador. Instruyámonos, tratemos de tener una buena oratoria, expliquemos bien el Evangelio, pero eso es el arco. Acá lo que pasa es transmitir lo que está impreso del Espíritu. Y el Espíritu, a vos y a mí, al único lugar que nos lleva es a leer bien la impresión, para que pueda ser esa impresión imprimida en el lugar correcto, de la manera más exacta. Juan 16, 8 al 11, dice, y cuando Él venga, el Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Perdón, al revés, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Sale la palabra leída, y la persona es convencida de pecado. Ahora, que actúe conforme a ese convencimiento es otra cosa. ¿Qué es pecado? No creer en Él. No aceptar la impresión del Espíritu en mí. De pecado por cuando no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no beberéis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. La palabra convence a través del Espíritu, porque el Espíritu, la palabra es la que genera eso, pero el Espíritu es el que hace leer bien. Mateo 10:20 dice, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre el que habla por vosotros. ¿Qué hablamos? Lo que leemos. Hechos 2:4, usado para generar divisiones en la iglesia. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse, según el Espíritu les daba. ¿Qué hacía? Nos hacía leer bien. Si leemos bien, daremos palabras gubernamentales. Por eso la Biblia, el Señor en el Antiguo Testamento, en la Escritura, mis leyes, mis estatutos, mis decretos. El Señor hablaba de leyes, estatutos y decretos, porque cuando sale la palabra lleva leyes, estatutos, decretos, a todo lugar donde la palabra salió. Y no lleva cualquier ley. La palabra sale y dice, el juicio ya fue hecho, convoca al lugar donde fuimos absueltos, que es Cristo. La palabra expresa justicia, la palabra expresa todo lo que el Padre ha determinado. Donde la palabra es expresada de acuerdo a lo leído, de acuerdo a lo que está impreso, juicio se ejecuta en ese lugar. Pero no juicio para condenación, sino juicio para separación. Y cuando digo lugar, no hablo solo de lugares físicos, hablo del alma también. El Espíritu, amados, es nuestro traductor para leer bien. Eso es lo que hace el Espíritu, es un traductor para leer bien. Las creencias hacen leer equivocado, porque traducimos equivocado. Amados, vos acordate, yo lo decía hace unos días, ya voy terminando, tranquilo, tranquila, podés preparar la comida, de paso le aviso a Sandra si quiere ir preparando, a Vicky, que acá Guido ya está por ir. Amados, quiero que podamos tener estos últimos minutos para entender esto. El Espíritu es el traductor de lo que estoy leyendo. Lo que yo leo no es un lenguaje conocido, por eso las lenguas. No es un lenguaje conocido. Lo que está escrito en mi espíritu, por el Espíritu, o sea, Cristo, no es un lenguaje conocido. Por eso lo tengo que conocer. Y el Espíritu es el que me hace conocer ese lenguaje. Ahora, cuando yo traduzco desde otro sistema operativo, traduzco desde otra manera de traducir que es conforme a mis creencias, voy a estar haciendo lo que a veces hacemos, que es lo que decía recién, que dije en una oportunidad, lo que a veces hacemos
cuando nos enseñan un idioma nuevo. Nosotros leemos que mesa es table. ¿Vieron cómo estoy? Mesa, table. Pero yo lo paso por mi idioma, por el castellano. Entonces lo primero que traduzco es mesa y después entiendo que mesa, no por lo que veo, sino por lo que sé, por mi propio idioma, entiendo que mesa es table. O que table es mesa, pero lo paso por mi idioma. Amado, es un error querer pasar el espíritu por el idioma de nuestras creencias. El espíritu nos dice, y te lo hace notar, y me lo hace notar, ¡hey! Estás traduciendo mal. Yo no sé si vos alguna vez has usado el traductor de Google. Amado, si vos usás el traductor de Google y te querés comunicar así, va a llegar un momento que la persona que está recibiendo esa comunicación muy probablemente se ofenda con vos. Porque seguramente le vas a decir algo que no le querés decir, pero como vos estás usando un traductor sin conocer el idioma, estás usando un traductor equivocado, porque el traductor correcto es el conocimiento del idioma. Como estás usando un traductor equivocado, no sabés ni lo que le estás diciendo al otro. Por eso en el espíritu es el traductor correcto, no mis creencias, no lo que yo creo, lo que a mí me parece, lo que yo pienso. Pero después que el espíritu me dice, estás traduciendo mal, está en mí creer o no creer en eso. Yo puedo ser un terco que diga, no, estoy traduciendo bien, y callar al espíritu y creer y estar convencido de que el espíritu me está hablando bien. O puedo ser alguien que escuche. Yo puedo ser un terco y decir, Google lo dijo bien porque lo dijo Google. O sea, si Google hace un traductor, lo dijo Google, che, es bueno. Si es Google, es bueno. Bueno, en una época decíamos de una marca de televisores. Amado, si es Google, es bueno. No, porque a veces se equivoca. A veces el sentido de la palabra es diferente. Amado, porque lo dijo el apóstol, el profeta, que vos quieras, no significa que eso sea bueno. Pero uní esto con lo que te decía recién. Necesitamos que la traducción sea del espíritu, no del de afuera. Y ya estoy gritando, me están escuchando en todo el edificio. Por eso estoy cómodo acá. Producir fe, o que fe sea producida en nosotros, que Cristo sea producido en nosotros, no es otra cosa que leer bien. La persona que lee bien está leyendo fe. Yo no le puedo decir a alguien, tené fe. Yo le puedo decir, permití que la fe se produzca en vos por causa de leer bien. Fe ya tengo porque Cristo es la fe y se imprimió esa fe en mí. Ahora esa fe tiene que ser escrita en mi alma. Por eso a veces tanto temor y tanta incredulidad, porque no leemos bien, porque no usamos el traductor correcto para leer un lenguaje que no conocemos. Eso es pasar a Dios por nuestra propia mente. El temor se va, amados, cuando leemos bien. Porque el Espíritu te hace ver y te hace entender que, hey, lo que lees acá es mejor que lo que estás leyendo allá. Lo que yo escribí es mejor que lo que escribiste vos, o lo que hicieron que escribas vos. Todo lo que leemos por los sentidos, amados, lo escribimos. Y ese material de lectura es el que nos hace actuar y hablar. La ley que leo desde el alma, con los ojos físicos, esa ley revela, no revela de revelación, me hace rebelde a la ley y me da temor. Ahora, ¿por qué? Porque el alma siempre va a procesar lo que lee con rebeldía y con miedo, con temor al castigo. Ahora, la ley que leo desde el Espíritu lleva impresa gracia. Por eso la acepto, la imprimo
y me transforma. Y cada día voy siendo transformado a lo que leo del Espíritu en mi alma, y mi cuerpo va cambiando de actitudes, voy teniendo diferentes maneras de vivir conforme a lo que leí por haber leído bien. Amados, con esto termino. La palabra impresa en el Espíritu lleva una cuota de sangre. Esto lo desarrollamos otro día, pero te voy a dar una pauta. La palabra impresa en el Espíritu lleva una cuota de sangre, porque Cristo lleva esa cuota. ¿Y sabés lo que hace eso? Que antes de escribir, borra. Entonces le hace acordar a mi alma que no tiene más memoria, porque se la borra. La sangre va borrando. Entonces yo ya no tengo más memoria, por eso ni de mí ni de nadie, porque la única memoria que empiezo a tener es la que empiezo a leer, porque la sangre borra. Por eso me conviene que la voluntad se incline a leer lo correcto, porque cuando se inclina hacia lo que no tengo que leer, que son mis propias creencias, siempre voy a vivir bajo juicio, con temor, rebelde. Pero cuando leo lo que tengo que leer, esas letras son después de haber sido borrado el papel y dejarlo como si nunca nadie lo hubiera escrito. Con esto terminamos, amado. Realmente, como lo sentís, estoy profundamente conmovido por la palabra. Y no que te quiero llevar emociones, sino que así lo puedo sentir. Aunque hablamos de no sentir, pero no hablo de un sentimiento que me gobierne desde el punto de vista de las emociones, sino que sé que el Espíritu está conmoviendo cimientos en mí y puedo sentir que en varios. Por eso, amados, quisiera que podamos tener unas palabras de oración, que podamos orar. Vos ahí con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, si estás solo, si estás sola, con quien estés, para que podamos orar. Y que si hay cosas que estamos procesando mal, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de decir estoy procesando mal? Yo nunca voy a entender a las personas que perseveran en la terquedad y no tienen paz en esa perseverancia. Las puedo entender, las puedo comprender. Hay un sistema que las hace leer mal, pero acá estamos leyendo bien. La idea es que leamos bien para actuar bien y manifestar bien, para que el Evangelio ya no esté escondido. Por favor, repasá, no des esto como, ya lo escuché, profundizá, toma nota, toma apuntes. Recordale a lo que está dentro a través de poder profundizar. ¿Para qué tomamos apunte? Porque a partir de ahí es el punto de partida para profundizar, tanto en oración como en entendimiento. Así que quiero orar, toma tu generosidad ahí donde estés también, prepárala, guardala, va a aparecer un número telefónico para que te contactes con nosotros y la puedas alcanzar o la vayamos a buscar. Eso lo podemos programar, pero la verdad hoy es secundario. Quizás el domingo hablemos de algunas cosas que estamos haciendo con la generosidad, pero hoy quiero ir muy puntual a esto. No quiero que se disperse, no quiero que se pierda esto que estamos hablando. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos permitís entender y leer un poco mejor a través de la obra de tu Espíritu. No es un gracias por lo de hoy, sino que es un gracias por lo de siempre. Gracias porque tu palabra eterna no solo nos permite leer bien para poder tomar las decisiones correctas, sino que tu palabra eterna, antes de imprimir, no imprime sobre algo que está escrito, sino que tu palabra eterna, Señor, imprime va siendo impresa sobre algo que primero la misma palabra borra. Por eso no me acordaré más, dice el Señor.
Eso es me olvidé de que me olvidé, porque está borrado. Lo que Dios no puede leer, no hace falta que alguien nos lo haga acordar, porque Él ya lo borró. Señor, gracias por esa palabra eterna, por esa palabra de verdad. Padre, te pido que la voluntad de todos y cada uno de nosotros sea inclinada constantemente a leer bien, que podamos entender que el Espíritu siempre nos va a llevar a leer algo que es interesante para vos, y si es interesante para vos, es mejor para nosotros. Señor, que tu palabra nos permita constantemente tener esa voluntad inclinada para leer lo correcto, para así manifestar lo que ha sido predeterminado que tenemos que hacer. Protocolo para nuestra generosidad online. Amada familia de Dios, estamos ante días acelerados en todos los órdenes de nuestra vida, y lo mejor que nos puede pasar es ordenarnos y ser protocolares en todo, y en especial, oír cuidadosamente toda indicación que nos ayuda a preservar vida, y así poder caminar juntos, sin importar el lugar del mundo donde nos encontramos. Somos miles los que estamos unidos en las redes sociales, y creemos que si estamos atentos, pasaremos bien este tiempo de dificultad en el amor de Dios. Por esa razón, enviamos esta corta información para quienes han dispuesto en su corazón expresar generosidad a la Iglesia, y que a su vez no se vea afectada en sus recursos económicos en tiempos como los que estamos viviendo. Para ello le solicitamos respetar todos los canales para expresar la generosidad y para notificar sobre la misma. En este corto video se adjuntará una placa con toda la información necesaria para quienes están en Argentina y en todo el mundo. El proceso sería el siguiente. En la placa adjunta podrá ver nuestro número de CBU. Ponemos a su disposición el recibo oficial correspondiente al depósito. Si se encuentra usted fuera de Argentina, escriba al siguiente teléfono, solicitando en el país donde vive la forma de hacer un depósito. Contamos también con cuenta en PayPal. Luego de haber escogido la forma, notificar por WhatsApp enviando una copia del depósito que realizó al número donde recibió la información. Introduzca su generosidad en un sobre y ciérrelo. Allí indique su nombre y el monto de su generosidad con la inscripción Nuestra Generosidad Online. Entregue su generosidad haciendo una cita con su pastor o discipulador. Comunicar al teléfono cómo hizo la misma y a quién se la entregó. Creemos que el avance de la Iglesia no se detendrá y caminaremos juntos sin impedimento.